Hola, bienvenidos. Esto es un nuevo canal que arrancamos hoy para contaros historias sobre motociclismo. Si no me conocéis, me presento, soy Juan Pedro de la Torre. Seguramente me habréis leído en la revista Motociclismo o con un poco de suerte habréis comprado alguno de mis libros, lo cual os agradezco mucho. Bueno, estamos aquí para iniciar una nueva aventura comunicando historias sobre el mundo del motociclismo, historias que nos puedan gustar y apasionar, historias que nos enseñen cosas y que nos ayuden a pasar un rato entretenido sin ser demasiado monótono y sin ser demasiado pesados. Así que nada, si os apetece echar una vistazo a esta historia que arranca hoy y que vamos a empezar hablando del motor que revolucionó la historia del Mundial de 500, el motor Big Bang creado por Honda. Y esto es Historias del Paddock. El Big Bang es una novedad técnica que se introdujo en el campeonato en 1992 y que permitió transformar totalmente la categoría, convirtiéndolo en un campeonato accesible a toda clase de pilotos. Si recordáis, en aquella época el Mundial vivía su edad de oro. Era una época en la que dominaban los pilotos norteamericanos y australianos, ¿no? Una época que se había iniciado con Kenny Roberts y luego le siguieron otros campeones como Freddie Spencer, como Eddie Lawson. Había pilotos de primerísimo nivel como Randy Mamola, Mike Baldwin, y luego llegaron Kevin Swan y Wayne Rainey. Y los australianos también estaban muy bien representados con Gardner, Wayne Gardner, que fue su primer campeón, con Kevin McGee y con un joven que llegaba procedente del Mundial de Superbike que se llamaba Mick Doohan. ¿Qué pasaba con el Mundial de 500? Pues que realmente había unas desigualdades enormes. Eran motos muy difíciles de pilotar que solo estaban al alcance de un reducido número de pilotos por su estilo de pilotaje complicado, porque eran motos exigentes, eran motos agresivas y que eran motos que castigaban mucho a los pilotos. Entonces, solamente este grupo de americanos y australianos acostumbrados a las técnicas del derrapaje conseguían hacerse con estas motos que eran muy ligeras, apenas 115 kilos, y que llegaban a los 160-165 caballos de potencia, lo que era una relación pesa-potencia bastante enorme. ¿Qué pasaba? Que los privados no tenían acceso a estas motos tan punteras y tampoco tenían la experiencia ni la capacidad para manejarlas. Con lo que poco a poco la parrilla se fue despoblando de pilotos y nos encontramos con parrillas mínimas, escuálidas, de 14, de 16 pilotos. Es un contrasentido, ¿verdad? Que cuando hablamos de la edad de oro del Mundial de 500, resulta que prácticamente no hay pilotos en pista. Es como aquel dicho de no, el árbol, el bosque no te deja ver los árboles. Ese es uno de los dichos que se utiliza habitualmente. Pues en este caso, el bosque, que era el maravilloso Mundial de 500 con los mejores pilotos de su momento, no dejaba ver esos árboles escuálidos que formaban la categoría. Esta situación se mantiene a lo largo de 1990. Entonces, la Federación Internacional, consciente de que necesitaba hacer algo para que el Mundial de 500 no resultara siendo un desastre, emplaza a los fabricantes para que tomen decisiones. El presidente George Baesen les escribió una carta pidiéndoles que buscaran una solución para conseguir que el Mundial tuviera motos competitivas, que hubiera más pilotos, y los fabricantes, la GPMA, era la denominación en aquellos días de la Asociación de Fabricantes, pues simplemente contestó que harían todo lo posible para conseguir mejorar la situación del Mundial de 500. Entonces, realmente solo había dos grandes fabricantes, que eran Honda y Yamaha, porque Suzuki tenía una aportación muy pequeña, solo tenía su equipo de fábrica y no tenía motos carreras cliente, y Cagiva era igualmente un equipo exclusivamente de fábrica con 3 pilotos en aquellos momentos. Yamaha toma la decisión de colaborar en el desarrollo de motos para pilotos privados. Pone a disposición de fabricantes de bastidores su motor de segunda evolución, ese motor que equipaba a los equipos de Joan Garriga, al equipo de Galois, del equipo francés de Sonauto. Es un motor que no está al nivel del que lleva el Team Rovers, pero es un motor suficientemente competitivo para que un privado pueda hacer resultados razonables y correr de forma digna. Y dos fabricantes de bastidores, el francés Rock y el inglés Harris Performance, se deciden dar ese paso adelante y fabricar chasis para estas motos. Al mismo tiempo, la FIM, para conseguir que
las motos no resulten tan complicadas o tan salvajes, decide elevar el peso mínimo de la categoría. Y en este caso pasa de tener 115 kilos, que era el límite peso mínimo que tenía, a 130. Pero aún así, las motos seguían siendo salvajes, difíciles de conducir y seguían siendo bastante machaconas para los pilotos y los ponía en situaciones muy críticas. Esto es lo que hace Yamaha, pero ¿qué hace Honda? Honda decide trabajar para su propia marca, decide cambiar el concepto de moto que tiene, organizarse la vida sin pensar en preparar motos para pilotos privados y aparentemente sin pensar en el campeonato, ¿no? Puedes decir, bueno, qué actitud más egoísta de Honda, pero veremos que a la larga lo que hizo Honda fue salvar la categoría. Porque ¿qué hace Honda? Decide ponerse a trabajar en una moto totalmente distinta, porque seguía arrastrando el concepto de moto un poco antiguo, por decirlo de alguna forma, que había heredado de la época de Freddie Spencer, una moto que resultaba bastante crítica en el tren delantero. No sé si esta historia nos suena un poquito, ¿verdad? Esto creo que es una mala costumbre y un mal hábito que tiene heredado Honda a lo largo de estos años. Bueno, el caso es que empieza a hacer pequeños cambios, pero la gran transformación llega casi sin querer en 1989, cuando Eddie Lawson, que deja por sorpresa Yamaha y se integra en Honda con un equipo dirigido por Kanemoto en paralelo al equipo de fábrica, y es el que produce la mayor transformación en la moto, sobre todo unas continuas modificaciones de bastidor, de parte de ciclo, y Honda por otro lado también empieza a investigar en el motor. El motor de Honda era un motor de un cigüeñal, deciden empezar a probar cosas, probar un motor de 2 cigüeñales, pero que no consiguen cambiar ni conseguir que funcione debidamente. Empiezan a probar con diferentes órdenes de encendido, que por ahí podría tener una buena solución para mejorar el carácter de la moto, hacerla más manejable, más dosificable, más razonable para pilotar, ¿no? Finalmente optan por hacer un motor distinto, con ese orden de encendido irregular, diferente, y que cambiará completamente la categoría de 500. Efectivamente, creen que la mejor opción para mejorar su motor es variar el orden de encendido. ¿Qué supone esto? Supone que transforman el concepto de motor. Habitualmente, el orden de encendido tradicional era con 2 cilindros explotando cada 180 grados. Y lo que quiere hacer Honda es transformarlo un orden que obliga a todos los cilindros a que exploten a la misma vez, y eso modifica la respuesta, la suaviza, mejora la tracción, mejora el rendimiento del motor en un conjunto. Otro detalle importante que hay que tener en cuenta en esta transformación del motor es que al elevar el peso mínimo de la categoría a 130 kilos, Honda lo que hace es reforzar algunas partes del motor que antes resultaban bastante frágiles, como era el caso del cambio. Al meter 15 kilos más de peso al conjunto de la moto, eso contribuye a que determinadas piezas sean más resistentes y se eviten muchas de las roturas y las averías que sufrían habitualmente las 500 del Gran Premio. ¿Y cómo funciona el motor Big Bang? Pues es muy sencillo. Primero vamos a ver cómo es la respuesta de un motor con un calado de cigüeñal convencional, un calado a 180 grados. ¿Qué pasa? Que la fuerza que recibe el neumático es constante y continua, porque esas explosiones cada 180 grados machacan de forma constante el neumático. ¿Qué pasaba con el calado de orden irregular, ese calado a 70 grados? Pues que efectivamente el neumático recibía una carga enorme de fuerza, pero a cambio tenía 290 grados de giro de cigüeñal para recuperarse. El resultado de todo ello es que el neumático conseguía llegar mejor a final de carrera, había menos desgaste, había mejor tracción y a la larga el rendimiento era totalmente superior. Honda trabaja en secreto en este motor, bueno, un secreto relativo, porque bueno, en aquellos tiempos no es como ahora, que hay unas pruebas de pretemporada públicas en las que todos trabajan al mismo tiempo y es bastante transparente. Se presenta en la primera carrera en Suzuka y sorprende a todo el mundo. Honda solo fabrica motos para 3 pilotos, para los pilotos del equipo oficial Rothmans, que eran Mick Doohan y Wayne Gardner, y para el equipo de Sito Pons, que ese año estrena como piloto al joven Alex Cribillé, el campeón del mundo de 125 de 3 paradas antes, que tras sus 2 campañas en 250 sin grandes resultados, aterriza en 500.
Y el caso es que aquel debut de la Honda 500, de la Honda Big Bang, que le empezaron a llamar así por ese sonido ronco que emitía, fue arrollador. Doohan realmente pudo con todos, les ganó con una diferencia clarísima en las primeras carreras. Y lo que llamó la atención es que un joven inexperto como Cribillet, con muy poca experiencia en una moto de gran cilindrada, solo la pretemporada y esas primeras carreras, en su tercer Gran Premio en Malasia consigue colocarse en el podio, algo excepcional para un piloto europeo que tenía muy poca trayectoria. La temporada de la Honda NSR 500 fue excelente. Solo se le escapó algún triunfo, como cuando ganó la carrera del Gran Premio de Italia Wayne Rainey con la Yamaha, pero la marcha de Doohan era abrumadora. Tenía el campeonato en su mano hasta que en los entrenamientos del Gran Premio de Holanda sufrió una grave caída y se destrozó la pierna, con lo que su temporada quedaba en suspenso. Con Doohan fuera de combate, los demás fabricantes no se relajaron, siguieron investigando para saber qué tenía de diferencia ese motor que había hecho Honda. Y gracias a través de un osciloscopio, descifrando las ondas de sonido que generaba el escape, descubrieron que había un orden de encendido irregular y uno tras otro fueron copiando el invento de Honda. Primero fue Cagiva, luego fue Yamaha, luego Suzuki. Finalmente, el caso es que todos terminaron la temporada corriendo con el motor Big Bang. El desenlace fue tremendo porque Doohan reapareció a falta de 2 carreras en un estado físico lamentable y perdió el título por muy pocos puntos ante Wayne Gardner. Soy el Pepito Grillo de Juan Pedro. Como os podéis imaginar, no es Wayne Gardner, sino Wayne Rainey, que tampoco iba muy sobrado porque esa temporada sufrió unos cuantos accidentes y llegó muy tocado a final de año. Y como consecuencia de ello, Honda, que había desarrollado un motor revolucionario, se quedó sin el título. Como vemos, la temporada 1992 pues no terminó todo lo bien que podía esperar Honda a la vista de cómo había comenzado. Y el 93 fue un año complicado porque también Mick Doohan estuvo arrastrando las consecuencias de su lesión y no estuvo totalmente recuperado. Fue un año en el que Yamaha con Wayne Rainey y Suzuki con Kevin Schwantz terminaron jugándose el título, luchando por ese título al que no pudo acceder Honda y que, como todos conocéis, desgraciadamente terminó con la grave lesión de Rainey en Misano y el desenlace con el título para Kevin Schwantz. Pero a partir del 94, con Doohan totalmente recuperado y en forma, ya no tuvo rival, tuvo mucha oposición por parte de Alex Cribillet, que creció como piloto en el Mundial de 500 de una forma enorme al entrar en el equipo oficial de Honda en 1994, pero no había quien le echara el guante a Doohan y ganó durante 5 años consecutivos con una autoridad abrumadora, con una transformación en la categoría importantísima, aunque luego se recuperaría el motor del calado tradicional, más agresivo, más salvaje. Lo que se había conseguido con el Big Bang es que se transformara totalmente la categoría y que el Mundial de 500 se democratizara en este sentido. Quiere decir que fuera accesible a todo el mundo. Ya no hacía falta ser un australiano o un norteamericano ni tener una extraordinaria experiencia en el control de derrapaje. Cualquier piloto procedente de las categorías inferiores de 125 y de 250 sin formación y sin conocimiento en motos de gran cilindrada era capaz de progresar, terminar subiéndose en una 500 y hacerlo bien. Y ese es el ciclo que se cierra con el final del Mundial de 500, con un Mundial de 500 en el que ya no hay pilotos que llegan procedentes directamente de Superbike, de motos de gran cilindrada, sino que cogen el camino de las categorías progresivas dentro de los grandes premios. Bueno, y hasta aquí la historia de la Honda NSR 500, el motor Big Bang. Supongo que para ser la primera entrega de este programa habrá estado bien. Espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, os agradecería que os suscribiréis a nuestro canal Historias del Paddock. Y si estáis tan a gusto como he estado yo aquí con vosotros, pues espero veros la próxima semana. Hasta entonces.